Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de la comunidad IPS. Hoy tenemos un excelente tema que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre el rol de los municipios o gobiernos autónomos descentralizados en la seguridad ciudadana. ¿Qué tiene que ver el municipio? ¿Qué rol cumple? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué hace el alcalde? ¿Qué hacen los concejales? ¿Cómo apoyan los municipios en la seguridad ciudadana? Hoy tenemos grandes invitados. Tenemos a nuestro amigo Edison Cadena y al coronel Roberto Moreno. Edison, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, estimado Clever, estimado Roberto, muy buenas noches igualmente para ti y a todos que nos están viendo y escuchando pues, por la señal de la comunidad. Es siempre un gusto estar contigo, Clever, y pues con este magnífico oficial retirado de la policía que nos va a ayudar muchísimo con esta conversación. Excelente, muchas gracias Edison. Roberto, bueno, a Roberto lo conozco desde hace más de 45 años. Es un amigo de larga data, amigos de infancia. Cuando salimos de la ciudad de Riobamba, pues nos dedicamos al servicio, a la fuerza pública. Yo fui para el ejército y él fue a brindar su servicio a la Policía Nacional del Ecuador. Él se retiró del grado de coronel, uno de los brillantes oficiales de la Policía Nacional, a quien respeto mucho. Tiene larga experiencia en el tema de las ciencias de la criminalística. Ha tenido vasta experiencia durante su trayectoria policial y ahora en la parte docencia, en la parte gerencial de su empresa, en donde está también apoyando a la ciudadanía desde este nuevo rol. Bienvenido, querido amigo Coronel Roberto Moreno. ¿Cómo has pasado? Un gusto tenerte aquí. Gracias, Clever. Gracias, Edison, por la invitación. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes y el de partir algo del conocimiento y las experiencias en este campo tan importante como es la seguridad y específicamente la seguridad ciudadana en su componente, tanto en la perspectiva objetiva, subjetiva, dentro del ámbito de las competencias que les corresponden a los diferentes actores, tanto del gobierno central y ahora, pues, lógicamente, en el ámbito de los gobiernos locales. Para mí, nuevamente, reitero una experiencia grata el poder compartir contigo. Gracias por la invitación a ti, a Edison, y pues para mí es importante el compartir este espacio y este tiempo con todos los televidentes que nos están visualizando a través de los diferentes canales que tú tienes. Muchas gracias, Roberto. Antes de entrar en materia, quisiera hacerte una pregunta un poquito personal. ¿Cómo ha sido ese cambio desde tu vida policial al servicio de la ciudadanía, desde esa digna institución? Y ahora que estás tú gerenciando tu empresa, estás en la parte de docencia, ¿cómo ha sido ese cambio? Coméntanos para que nuestros amigos policías y militares que en la actualidad están en activo, pues se vayan preparando, porque no es que sales de tu profesión de tantos años, de más de 30 años, y afuera te dedicas, no sé, a hacer alguna actividad, pero creo que deberías prepararte para ese paso. ¿Cómo ha sido en tu caso, querido amigo? Sí, sin duda, Clever, como tú lo señalas, siempre es un proceso de transición el que uno tiene que asumir en el momento que corresponde, ¿no? Y en este caso muy particular, pues yo me fui preparando a lo largo de la carrera policial, específicamente en el ámbito personal y profesional, sin descuidar, lógicamente, las tareas encomendadas dentro de la institución, pues uno tiene que dedicar tiempo a estudiar, a prepararse, a tecnificarse dentro del ámbito personal y profesional, y pues eso le permite tener una visión mucho más amplia, coherente de la realidad en la que uno se desenvuelve, en la que uno trabaja y en la que uno tiene que proyectarse también. Entonces, bajo este esquema, sin duda alguna, la decisión personal cuando yo tomé en el 2014 de retirarme de la institución,
pues fue una decisión personal, ¿no? Uno cumple un ciclo y dentro de esos ciclos, pues uno tiene que entregar y dar todo. Cuando yo ya tomé la decisión, salí en el 2015, que fui ya comunicado oficialmente de mi decisión personal, insisto, y pues de ahí para adelante tuve digamos, un compás de espera, que esa fue mi decisión, deslindarme de todo y dejar pues que las cosas fluyan en su momento y pues ya luego veríamos. Cuando yo salí, pues me dediqué 100% al tema familiar, al tema de algunos aspectos de hogar principalmente, con mi esposa, con mis hijos, focalizado en la educación también de ellos, que es pieza importante y sin duda alguna un gravitante en el desarrollo de la familia, del hogar. Y pues ya posteriormente comencé a tener algunas propuestas de vinculación al ámbito público en algunas instituciones privadas, pero mi decisión fue fortalecerme en el ámbito propio, ¿no? Desarrollar esas capacidades y esas competencias profesionales adquiridas no solamente dentro de la institución, sino también ya fuera de ellas. Tú señalaste algo importante, que siempre estuve vinculado a la parte académica y también, pues lógicamente, a la parte de la investigación en muchos ámbitos con instituciones tanto de corte nacional como internacional. Yo creo que esa fue una de las fortalezas, por así decirlo, que me permitió también ir incursionando y afianzándome en la parte académica. Tuve algunas actividades fuera del país, principalmente cuando yo ya salí de la institución, y pues de ahí para adelante tomé la decisión de, juntamente con otros colegas, formar una empresa y pues hasta ahora lo venimos manejando y desarrollando en el ámbito específicamente de la investigación, la criminalística, las ciencias forenses, la criminología y desarrollando algunas otras competencias también dentro del ámbito tecnológico fortalecidos con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Eso en un pequeño resumen nada más para responder a todo lo que tú me consultaste. Oye, aprovechando la situación, bueno, yo salí bueno, en el 2004 aproximadamente, y fue un cambio bastante drástico porque estabas acostumbrado a la disciplina, a los horarios, a un tipo de trabajo, pero sin embargo la preparación académica es muy importante para seguir aportando a la sociedad. No sé, Edison, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue el cambio tuyo? Porque tú también tomaste esa decisión de seguir sirviendo a la ciudadanía desde otro ámbito. ¿Cómo fue la situación de cambio tuya, Edison? Bueno, quizás muy similar a lo que dice Roberto, ¿no? De alguna manera uno ya va proyectándose en la vida y se va determinando cuáles son los caminos que quiere seguir. Obviamente, y pues, coincido totalmente contigo, Roberto, sin dejar de lado el trabajo que uno desarrolla, obviamente, ¿no? Dentro de las instituciones en las cuales estamos perteneciendo. Bueno, para mí también es lo que tú dices, Clever. Sí fue un cambio drástico el momento en que empecé a manejar la primera emprendimiento que tuve, que fue el tema de la seguridad electrónica, al pensar que como en la vida militar todo era vertical y si dabas una disposición pues se cumplía al 100%. No es así. Las cosas no suelen suceder así. Edison, También. Edison, parece que se está rozando el micrófono tuyo eso, ahí. Tenle un poquito separado el micrófono de la camisa. Ya, muy bien, disculpa que te haya interrumpido. Bueno, Sin problema. entonces, tú me decías que las cosas no son así como... No, no, claro, obviamente. Y decía también que otro de los emprendimientos que tuve también es incursionar un poco en la seguridad privada y se tuvo unos pequeños cuartel ahí también y también el mismo conveniente, ¿no? La gente específicamente que no tiene este tipo de formación y que obviamente tiene su forma de ser, ¿no? Que se respeta. No, no, no estamos hablando de personas que están trabajando dentro del ámbito militar y policial. Eh, no, no funcionaba de esa manera. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Lo otro también importantísimo es el hecho de que cuando sales tú
a la vida civil, si es que van a terminar de decir así, y a gerenciar algún tipo de emprendimiento, pues tienes que prepararte específicamente para lo que quiera que sea, ¿no? Y si es que es de la parte ya de seguridad, de lo que estamos haciendo este instante, nosotros el hecho de tener un grado no representa afuera ningún sustento de que tú conozcas específicamente esta parte de seguridad, que sí es un apalancamiento importante, pero no es total, ¿no? Entonces sí es importantísimo el hecho de que te vayas preparando justamente para que rindas de una manera adecuada. Muy bien, y hemos topado un paradigma que a veces pensamos que el grado es sinónimo del saber, y eso es mentira. Yo creo que desde hace mucho tiempo esto ha ido cambiando y ha ido evolucionando en la fuerza pública. Muy bien, con esta breve introducción, pues vamos a topar el tema que nos reúne en esta sesión. Y Roberto, desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol y de lo que dice la ley? ¿Cuál es el rol de los municipios en la actualidad en apoyo a la seguridad ciudadana? Bueno, hay que partir desde la parte normativa, ¿no es cierto? La Constitución, por ejemplo, otro instrumento que es mandatorio y que afianza el rol de los municipios es el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización. Todo lo conocemos como el famoso COTAD, en donde ahí se establece de manera particular, por ejemplo, en el artículo 54, las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal. Y dentro de este ámbito hay varios numerales, ¿no? Varios literales de manera particular, y considero que el que más dentro de este ámbito normativo genera este calificativo para poder direccionar y establecer ese rol que corresponde a los gobiernos locales en la seguridad ciudadana es que a través de los consejos de seguridad ciudadana municipal se tienen que crear y coordinar. Estos consejos tienen que tener una participación y son corresponsables de la gestión de seguridad ciudadana con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos. Así lo establece el artículo 54 del COTAD. Y bajo este elemento sustantivo que es esta norma, también tenemos otro artículo que de alguna forma establece de manera particular las atribuciones del alcalde o alcaldesa en el ámbito de la seguridad ciudadana y que le da un rol específico como es el de coordinar. Entonces aquí la clave es la coordinación que tiene un gobierno local en el ámbito de la municipalidad específicamente como corresponsable, como coproductor de la seguridad ciudadana en esa coordinación con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados en materia de seguridad. La formulación y ejecución de políticas locales en lo que es la seguridad ciudadana, planes y evaluaciones de resultados a través de la prevención, la protección de la seguridad y la convivencia ciudadana. O sea, son 4 estos componentes que les atribuye esta norma como funciones, digamos, como atribuciones de manera particular a la alcaldía en el ámbito de la prevención, la protección, la seguridad y la convivencia ciudadana. O sea, esos 4 ejes se tienen que articular y de alguna forma gestionar de manera coordinada con las autoridades locales, la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos como se relacionan. Así también hay funciones específicas que debe cumplir el gobierno autónomo descentralizado y que dentro de este ámbito, con sus competencias específicas, tienen que coordinar igualmente con Policía Nacional, como ya lo señalé, y hay diferentes artículos dentro del COTAD que le da todos estos componentes, ¿no? Adicionalmente, hay otro cuerpo normativo que se aprobó, o sea, es de corta data, como es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en el cual también topa a los municipios y en este caso, los agentes de control municipal se constituyen en una entidad complementaria de seguridad ciudadana. Entonces, ahí tenemos esos roles que de una u otra manera tienen que asumir con la corresponsabilidad que les asiste y que emana desde la Constitución, insisto, que ya lo veremos más adelantito,
con el propósito de afianzar estos componentes que tienen que corresponsabilizarse de la seguridad en el marco de la norma constitucional. Para darle paso a Edison, desde tu punto de vista, Roberto, ¿se está cumpliendo esto a nivel nacional o es que existen municipios que sí han tomado esas competencias y están trabajando y otros han dejado de lado en mejorar esas competencias? Y por otro lado, ¿qué tal? ¿Existen roces con el gobierno central? Hay veces que dicen, no, esa es mi competencia, no, esa no es mi competencia. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas, Roberto? Yo creo que los gobiernos autónomos descentralizados conocen la norma que les asiste, ¿no es cierto? Y sus roles, sus competencias, sus atribuciones, como lo señala el COTA. Y sin lugar a dudas, han asumido su rol como tal. Lo que sí se tiene que es afianzar de mejor manera y gestionar a través de los diferentes instrumentos. Uno de los instrumentos, por ejemplo, no solamente es digamos, el plan de seguridad ciudadana que tienen que manejarlo, que tienen que gestionarlo. ¿Por qué? Porque este plan les va a poder direccionar y articular todas las estrategias, las acciones para poder coordinar con Policía Nacional la función específica y las atribuciones que, insisto, les compete dentro de este ámbito a los GAT municipales en el ámbito de la seguridad ciudadana. Entonces, sí falta esas articulaciones con el propósito de mejorar sus procesos de gestión y articulación, insisto, de la seguridad ciudadana. Sin duda alguna, aquí hay que ver temas de presupuestos, temas propios de los PDOT, ¿no es cierto?, el plan de desarrollo, en los cuales tienen que articular todos estos elementos y que son elementos sustantivos para la gestión estratégica de la seguridad. Sí, recordemos que el fin sustantivo de la acción de los municipios es generar una convivencia pacífica ciudadana en los territorios. Y es ahí donde se tiene que afianzar. Que el gobierno central establece política pública de seguridad ciudadana, sin duda alguna. El ente rector de la seguridad ciudadana en el ámbito del territorio nacional, el Ministerio de Gobierno, sin duda. Y ahí hay un plan que ya está establecido, ¿no es cierto?, el plan de seguridad ciudadana, en donde tienen que articular y de ahí decantar en los territorios a través de estos consejos y también de los planes de seguridad ciudadana a nivel cantonal. De hecho, nosotros con un equipo de profesionales hemos tenido la suerte de participar en varios planes ya de seguridad ciudadana en el cantón Ambato, por ejemplo, en el cantón Mejía, en el cantón Riobamba, en el cantón Antonio Ante. Hemos ya desarrollado de la mano con las autoridades locales este trabajo sustantivo que permita tener estas herramientas o estos instrumentos de gestión estratégica, en donde se van a desarrollar todos los aspectos transversales de la gestión, tanto interna como externa. Interna al nivel, insisto, del gobierno local y externa con las autoridades, la comunidad, tal como lo señala los instrumentos normativos desde la parte constitucional. Por ejemplo, ¿no es cierto?, entendiendo que la Constitución de la República en el artículo 3, por ejemplo, establece que son deberes primordiales del Estado. Entre otros, el numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, de seguridad integral, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Entonces, ¿cómo los gobiernos locales afianzan este presupuesto normativo desde la perspectiva jurídica, ¿no es cierto?, de la norma constitucional, y que dentro de este ámbito se articula también a todos los ciudadanos? Y dentro de los ciudadanos también están los gobiernos locales. El artículo 83, por ejemplo, como ustedes saben, de la Constitución, que establece los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos en general, sin perjuicio de otras que estén previstas en la Constitución y la ley. En el numeral 4 de este artículo 83 señala claramente que se debe colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad ciudadana.
Entonces, ahí se afianzan todos estos presupuestos, insisto, normativos, que dan cuenta de la importancia de la seguridad y de los roles que tienen cada uno de sus habitantes en general y de los gobiernos locales en particular, ¿no? Apuntando y afianzando a ese gran eh, objetivo que es la convivencia ciudadana dentro de un marco de paz, una cultura de paz, como lo dice la normativa, y también la seguridad ciudadana. Adicionalmente, también se puede mencionar el artículo 393 de la Constitución, en donde el Estado garantizará la seguridad humana a través de las políticas, y las políticas están dadas en seguridad ciudadana. Aquellas acciones integradas las tenemos que canalizar al nivel de los gobiernos locales para poder transversalizar. Y por eso es que también se toma como referencia lo que ya señalé, ¿no es cierto?, el Código Orgánico de Organización Territorial, y en donde establece esas funciones y atribuciones de manera particular en los consejos, con la participación de los diferentes actores internos, externos y transversales dentro de los gobiernos locales, que ya más adelante me permitiré explicarlos. Entonces, es importante y hay que destacar que muchos municipios han tomado ya esta decisión, porque es una decisión acertada, para poder producir seguridad ciudadana dentro de sus ámbitos correspondientes, y pues lógicamente necesitan desarrollar estas herramientas, estas estrategias específicas para poder articular la política pública nacional a la política pública local de seguridad ciudadana y tener un mejor país dentro de este ámbito correspondiente a la seguridad. Que puede haber roces, por supuesto que puede haber roces. Que ha habido roces, por supuesto que hay roces. Pero el fin fundamental dentro de este ámbito de coproducción de seguridad ciudadana tiene que ser justamente el bienestar, la convivencia pacífica, la cultura de paz en un territorio para mejorar un desarrollo humano o tener esa perspectiva de desarrollo humano, que también tenemos otros instrumentos nacionales e internacionales, perdón, que topan de manera particular estos aspectos propios de la responsabilidad y el rol que deben cumplir los gobiernos locales autónomos descentralizados en el ámbito de la seguridad ciudadana. Ya vamos a ver en una pequeña presentación que he preparado, en donde vamos a ir topando y desagregando todos los datos específicos y algunas ideas claves que afianzan lo que estoy señalando y que de alguna manera también les permite a las personas que están escuchando entender de mejor forma cuál es el alcance y cuál es el rol específico que tienen los gobiernos locales en el ámbito de la seguridad ciudadana. Excelente. Edison. Sí, amigo, bueno, toda esta cantidad de artículos que tú has determinado y más que nada el espíritu con los que fueron creados es realmente loable, ¿no? Realmente tiene más o menos 11 años desde que se creó y se sacó específicamente esta parte del COTAD y que da todas estas que tú has indicado, ¿no? En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, que realmente, como vuelvo y repito, es loable y realmente es de una manera mucho más manejable el hecho de que la concepción como salió. Ahora, en ese sentido, y escuchándote un poco bajo la perspectiva del conocimiento que tú tienes también, se ha ido viendo el hecho, por ejemplo, en municipios que sale a la luz, noticia, que en contribución a la seguridad ciudadana se entregan X cantidad de motos, X cantidad de vehículos, de patrulleros, que se pide el aumento de personal policial, que eso lo hace, obviamente. Pero, ¿esto tú crees, o a qué se refiere el hecho de ver este tipo de noticias, de ver este tipo de situaciones? En realidad esto es parte de la obligación que tiene, porque es una obligación que tienen cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados de cooperar con el tema de la seguridad, o es únicamente algo para hacer presencia y decir, miren, estoy participando de esto, pero hasta ahí llega mi participación, me saco el bulto por lo pronto. No sé qué digas tú. Parte de la gestión de seguridad ciudadana
y dentro de lo que son los ámbitos de teoría, ¿no es cierto? La teoría criminológica, ¿sí? Las teorías o tácticas de intervención. Tenemos dentro de esta perspectiva varios ámbitos de intervención o niveles de intervención. Entonces, por ejemplo, dentro de los roles de la coproducción de seguridad ciudadana está la coordinación con Policía Nacional principalmente y otras instituciones, por ejemplo, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque donde se generan y las instituciones que manejan todo lo que es la persecución del delito y las violencias de manera general se transversalizan en estas instituciones. Y otras más, o sea, tenemos ahí, por ejemplo, instituciones de salud pública, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, el MIES de inclusión, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, en donde se transversalizan todos estos aspectos. Ahora, lo que tú señalas es que dentro de este gran marco de gestión, de articulación en el ámbito de la competencia de corresponsabilidad, sí, se establecen estas estrategias que entran en el primer nivel o son las estrategias situacionales, ¿no es cierto? El apoyo con motocicletas con recursos, cámaras de videovigilancia, se transversaliza y se articula con el EQ 911, por ejemplo, actualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Son estrategias de intervención y que tienden a abonar a esa gran solución de los problemas que atañen a la sociedad en los territorios. Y para ello, pues dentro de estos ámbitos se tienen que transversalizar también otras acciones, ¿sí? Otras acciones de manera articulada para poder soportar y hacer frente a este gran ámbito de la seguridad ciudadana, en el ámbito como corresponde y de acuerdo a lo que se señaló, ¿no es cierto?, en el COTA, la prevención, la protección, la seguridad y la convivencia ciudadana. Entonces, sí, muchos municipios, y hay experiencias, por ejemplo, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, del Distrito Metropolitano de Guayaquil, en donde se generan recursos a través de unas tasas y que están destinados a apoyar estas estrategias de intervención. En este caso, por ejemplo, de manera particular, como tú le señalabas, motocicletas, pero a través de no solamente estas acciones se fortalece esa coproducción de seguridad, porque hay otros elementos adicionales que tienen que hacer y que vamos a toparlos más adelante para que ustedes puedan visualizar de manera objetiva que no solamente es las estrategias de prevención situacional, sino también de prevención comunitaria y también otras intervenciones en el ámbito de la rehabilitación social, que ahí también tiene que transversalizarse en una prevención comunitaria a través de la organización vecinal, por ejemplo, que también va de la mano, la recuperación del espacio público, políticas de prevención social a través de los grupos vulnerables, específicamente jóvenes, para que evitar que caigan en los tentáculos del narcotráfico, en las adicciones, etcétera, etcétera, que es un tema complejo, multidisciplinario, multivariable en sí también y que necesita una intervención también multidisciplinaria en estos ámbitos. Entonces, todo eso confluye en un aspecto de instrumentación de estrategias, tanto en lo preventivo, tanto en la seguridad, tanto en la intervención como tal y en la convivencia social pacífica. Ya, bueno, sí, mira, es interesante lo que nos acabas de decir, más que nada porque uno a veces, obviamente, te dije de lo que yo obviamente observo y de lo que uno percibe, ¿no? Y más que nada tomando en consideración el hecho de lo que la ley lo indica, ¿no? Ahora, en ese sentido, pienso que sería importantísimo, por ejemplo, que de una u otra manera esto se transparente, se explique, se indique, y más que nada uno esté consciente de una parte que es importante, el tema de los impuestos y de qué manera se están generando este gasto y por qué es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, es importante, obviamente, ya desde tu punto de vista y más que nada por la cercanía que has tenido, obviamente, en este tipo de trabajos. Ahora, y para finalizar, aunque sé que vas a darnos un detalle más
más puntual sobre esa situación. Discúlpeme. No, tranquilo, no te preocupes, que es un oyente de todos los martes. Eh, es importante tomar en consideración entonces, como abre bocas, si vale el término decir así, mi estimado amigo Roberto, en ese sentido, eh, ya que hay tantas interrelaciones, tantas cosas que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y específicamente alguien dentro de este gobierno que es responsable de ello, y yo pienso, nuevamente hablo en voz alta, que esta persona, este ente que está dentro del gobierno autónomo descentralizado, debería tener algún tipo de coordinación con los medios de comunicación, con la gente en definitiva, hablo de los gobiernos autónomos centralizados pequeños, que indique qué es lo que está haciendo o qué es lo que o qué tipo de actividades se están realizando en pro justamente de este tipo de actividades en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Ahora, tú conoces de ello, ya que me hablas que has estado en gobiernos autónomos descentralizados más pequeños, igual le termino de decir así, que realmente existe esta persona y que tenga algún tipo de actividad que informe a la comunidad sobre ello. Bueno, uno de los roles que tiene que ver con la parte de transparencia, lógicamente, que tú señalabas, lo que se conoce como la accountability, ¿no es cierto? Que es la transparencia, rendición de cuentas. Sin duda alguna, esta práctica y buena práctica se lo ha venido realizando por algunos años en las diferentes instituciones, ¿no? Tanto públicas principalmente y a nivel local de manera particular, para centrarnos en el tema de los municipios. Sí, que hay mucho que desarrollar, por supuesto que sí. Como yo señalaba, ya muchos municipios han dado este gran paso a desarrollar estos instrumentos, ¿no? Que están en la ley, pero de alguna manera no lo han podido desarrollar todos. Hay algunas iniciativas, hay algunos GATS que ya lo han hecho, no solamente los grandes, sino como ya me he permitido enunciar, ¿no? Y están en esa vía, hemos tenido algunos acercamientos con muchos GATS a nivel nacional sobre esta necesidad propia de establecer un plan de seguridad ciudadana y convivencia pacífica en la cual les trace ese norte, sepan qué es lo que tienen que hacer, porque esta es una herramienta de gestión, ¿no? Orientada justamente y me van a disculpar que suene y más que no enuncie esta palabra, ser coproductores de la seguridad ciudadana, ¿no? Corresponsables dentro de sus ámbitos de competencia para poder establecer esa relación con las diferentes instituciones. Y que, insisto, no solamente es con policía, sino es con el ECU 911. Conocemos de experiencias propias ya desarrolladas en los trabajos que hemos realizado ya, la relación y la vinculación que tienen, por ejemplo, con el ECU 911 en los diferentes territorios, en donde se identifican a través de metodologías específicas y que nacen del diagnóstico de seguridad ciudadana para el plan específico que nosotros hemos realizado a través de las técnicas que se llaman marchas exploratorias, que se trasladan en el sitio, se verifican con los nativos expertos del territorio qué es lo que está sucediendo en ese territorio, en ese lugar de manera particular. Y si es necesario, se puede solicitar a través de los entes correspondientes y los gestores internos de la institución, en este caso el municipio, pues que se pueda desarrollar esos acercamientos para la ubicación de cámaras de videovigilancia, por ejemplo. Pero a veces nosotros tenemos una idea sesgada de que en un lugar específico se está produciendo un hecho cuando en efecto se producen esos hechos, pero tenemos que ir a la causa que produce ese hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos hemos encontrado en estas marchas exploratorias que vamos al territorio a ver qué es lo que sucede, y el problema no es en sí una cámara, el problema es colocar iluminación. Iluminar ese lugar, esa calle, ese espacio público, y con eso se soluciona de alguna manera. Lógico, no me malinterpreten que no es la solución completa, ¿no? Pero se soluciona en gran parte porque hay otros factores generadores de riesgo y asociados también hay factores protectores que tienen incidencia directa en esa percepción de seguridad. Entonces,
todo pasa por ahí. Igualmente, en los municipios, en los GAS municipales, como ustedes pueden ver, se establece como responsabilidad o como una atribución el crear, el desarrollar y apoyar la gestión de los consejos municipales de seguridad ciudadana, los consejos en el territorio de seguridad ciudadana. Entonces, bajo estos elementos, sin duda alguna, se tienen que desarrollar todos los ámbitos propios de esa gestión. Y dentro de esa gestión está el tema de transparencia. Transparentar qué es lo que se está haciendo, si es que hay recursos, cómo se están aprovechando esos recursos, hasta dónde están destinando estos recursos y que tienen que ver de manera particular con los procesos propios de esa protección interna, de esas políticas que nacen, como ya lo señalé de manera general, ¿no es cierto?, en el Plan Nacional de Seguridad Integral, y en donde se desarrollan y se desglosan las políticas públicas de seguridad ciudadana de manera particular. Entonces, todos estos aspectos, sin duda, tienen que nutrirse dentro de este ámbito con los recursos, pero esos recursos tienen que transparentarse, tienen que crearse en cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados la unidad, el ente responsable que gestione de manera articulada y tenga la responsabilidad propia de la gestión de la seguridad ciudadana en el ámbito de su competencia y que sea la coordinación más adecuada, óptima, con las autoridades y con las instituciones locales, ¿no? Locales me refiero policía, fiscalía provincial, Consejo de la Judicatura a nivel provincial, el ECU 911 en el ámbito que corresponda, incluso con la empresa privada, porque la empresa privada, recordemos, es un actor importantísimo en los procesos de fortalecimiento de la gestión de la seguridad ciudadana en los territorios locales. Muy bien, Roberto. Bueno, agradezco en primer lugar tu presencia, amigo. Agradezco a todos quienes están compartiendo con nosotros estos momentos de conocimiento, y también agradezco a todos quienes confiaron en nosotros. Este momento, como ustedes pueden observar aquí, estamos llevando a cabo la 6ª edición de auditores en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001. Les invito, el próximo 27 de septiembre vamos a iniciar la nueva edición de auditores líderes en sistemas integrados de gestión. Así es que, amigos, cordialmente invitados. Muy bien, antes de dar paso a los comentarios y a las preguntas de los amigos que están en línea y de paso saludarles a ellos, yo quiero tomar una cosita que tú dijiste, Roberto, que muchas de las veces no se toma en cuenta, y es el tema de la iluminación, por ejemplo, de las calles. Al parecer no tiene importancia, pero cuando tú tienes una calle bien iluminada, le dices al delincuente: oye, aquí no es, por este lado no es. ¿Por qué? Porque te van a ver. Y si eso le complementas tú con buenas cámaras que tengan un monitoreo periódico por parte del ECU 911 o de alguna autoridad municipal, ese complemento hace que se disuada esa actividad delincuencial. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante que tomemos en cuenta a la empresa privada. ¿Y por qué digo esto? Es porque si nosotros tenemos ya como misión, hablo de los municipios, tenemos como misión la seguridad, la protección, la paz ciudadana, sí deberían los alcaldes de apoyarse en la empresa privada. Y vamos con ejemplos, porque al fin y al cabo de las experiencias se puede aprender. Hace algún tiempo atrás, te hablo del 2017, 2018, nosotros como empresa privada hacíamos charlas gratuitas en apoyo a la seguridad ciudadana. Te doy un ejemplo. Existían muchos casos de sacapintas, de asaltos a clientes que salen de las entidades bancarias sacando altas cantidades de dinero. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Ponernos de acuerdo con algunos centros comerciales, ponernos de acuerdo con algunos presidentes de barrios,
Y nosotros como profesionales íbamos gratuitamente a dar charlas de seguridad, de protección, y así nosotros colaborábamos con los municipios, con el gobierno central, de tal manera de que podamos fortalecer esa cultura de prevención que necesitamos. Muy bien, amigos, voy a saludar a todos quienes están conectados. Muchas gracias por estar con nosotros, Marquito Mañay, buenas noches. Amigos desde el norte de Quito, gracias Marquito por estar con nosotros. Edgar Ramón Villalta, saludos, buenas noches desde Machala, El Oro. Bendiciones, dice nuestro amigo Edgar, gracias. Marco dice, si el municipio erradicara los puntos de venta de artículos robados, se estaría dando un gran paso en seguridad ciudadana y municipio. ¿Qué te parece ese comentario de nuestro amigo Marco, Roberto? A ver, ahí como creo que hay que puntualizar. El rol del municipio es la coordinación. Entendiendo cómo está planteada la pregunta, el municipio por sí solo no puede erradicar. Tiene que coordinar, porque el rol que le asiste es la coordinación, ¿ok? Que es coproductor de seguridad ciudadana, por supuesto. Entonces ahí hay que articular no solamente con Policía Nacional, ahí hay que articular con Fiscalía General del Estado, ahí hay que articular con el SRI, con todos los componentes o actores que nosotros les llamamos transversales dentro del territorio para poder en conjunto generar todas las acciones específicas que permitan llevar a la erradicación de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que nos indica el tema, la persona que nos pregunta, ese es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y es el delito de receptación. Entonces, frente a ello, pues hay que articular con la institución que corresponde, que es el responsable de la persecución penal en este ámbito, y con Policía Nacional. ¿Pero Entonces, qué tendrían que ver, por ejemplo, las gobernaciones, las intendencias exacto, políticas, por supuesto. Es que son operativos conjuntos? todos esos actores que tienen que dentro de su ámbito de competencia y función que les asiste la norma, cada uno en su ámbito de competencia. Y el gobierno local, en este caso la alcaldía, es el que tiene que coordinar, apoyar, ¿a través de quién? Del su director, su jefe de seguridad ciudadana, que sería la entidad responsable a nivel interno para poder gestionar todas las actividades, lógicamente, pero sobre eso, siguiendo un lineamiento específico, cumpliendo con lo que establece las normas para poder desarrollar y diligenciar todas aquellas acciones interagenciales, multidisciplinarias que les permita hacer frente al delito. Lógicamente, eso hay que cortarlo, ¿no es cierto? Porque es una fuente donde se origina todo este tipo de ilícitos, oferta y demanda. Les voy a contar, antes de pasar a la siguiente pregunta que nos hacen nuestros amigos, les voy a contar una experiencia que me ocurrió, a mí no me contaron, me ocurrió a mí. Asistí a una reunión con un cliente, a un costado de la Plaza Artigas acá en Quito. Y les hablo de esto ya de algunos años atrás. Le dejé mi vehículo parqueado hasta dejar unos documentos que tenía que entregar. Cuando yo salí de esa reunión, el retrovisor se lo habían llevado. Me preocupé mucho y dije, bueno, me toca ir a comprar un nuevo retrovisor. Y alguien me comentó y me dijo, por el sector mismo, una persona se acercó y me dice, vea qué pena que le han ido robando el retrovisor. Dice, pero ¿sabe qué? Ojo, que no les estoy diciendo que vayan a hacer esto, no, pero me dicen, oiga, ¿sabe qué? Ahí en tal sitio, en el Coliseo, existe una persona que tiene algunos implementos que le podrían servir. Efectivamente me fui al Coliseo, encontré una persona ahí parada, estaba vendiendo algunos implementos ahí, como cualquier vendedor. Y me dice, se acercó a mi vehículo y me dijo, amigo, ¿en qué le podemos servir? Vea, me vendía plumas y esas cosas. Y dije, ¿sabe qué? Yo necesito esto porque se me acaban de robar. Déjeme un momentito, dice. Entonces hizo una llamada
y me dijo, ¿sabe qué? Yo lo tengo, o sea, yo puedo tenerle esto en 1 hora más o menos. Entonces, me llamó mucho la atención y después tú atas cabos y dices, a ver, bueno, esta es una banda organizada de delincuencia común que se dedica a robar, tiene sus contactos y esta gente dice, oye, necesito un retrovisor de tales características y si no lo tienen lo van a robar para atender tu pedido. Entonces, amigos, y tomando la pregunta de nuestro amigo Marco, recuerden, si alguien le vende algo robado, nosotros tenemos la obligación de no comprarlo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera accedido a ese pedido de que me iban a dar el retrovisor, o me devolvían mi mismo retrovisor, que tal vez fue de la misma banda que robaron, o tal vez le iban a hacer daño a otra persona. Entonces, en definitiva, amigos, causa-efecto. Si tener primero la precaución de dejar en un parqueadero público, en un lugar que no sea tan alejado de un guardia de seguridad que esté en el sector. Pero si es que ya te robaron, no fomentemos esa cultura de pedir o de hacer esos pedidos a las mismas bandas. Muy bien, amigos. Esto quería comentarles porque tiene que ver con lo que dice Marco. Muy bien, Diego Ricardo Chávez nos dice, muy buenas noches, excelente ponencia. Los señores agentes de control municipal deberían utilizar chalecos antibalas, tomando en cuenta la seguridad y salud en el trabajo y teniendo como amenaza la delincuencia. Esa es una pregunta que nos hacen. ¿Qué opinas tú, Roberto? A ver, y volvemos al tema del rol, ¿no? ¿Cuál es la competencia y la función del agente de control municipal? Ya, pero ojo que te está diciendo por el tema de seguridad y salud en el trabajo. Yo ya tengo mi propia percepción porque y el otro día justamente estábamos conversando con el Edison en un almuerzo, estábamos con una autoridad municipal y conversamos sobre eso. ¿Qué opinas tú, Roberto? Sí, o sea, hay que ver, insisto, las dos perspectivas, ¿no? Uno, el tema de la seguridad personal y en el ámbito del cual se va a desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es el rol que le asiste? El control municipal. Entonces, bajo este esquema, sí deben tener, y de hecho tienen su uniforme, ¿no? Y ellos están establecidos, digamos, de manera puntual, cuáles son sus prendas, es decir, su equipamiento que debe tener. Dentro del ámbito que corresponde a la función especial, por así decirlo, en el momento que tenga que cumplir una acción específica, una tarea específica que vaya a estar en contacto con un grupo de gente de manera particular, por ejemplo, en un control de una multitud, en un espectáculo público, que sí tienen competencia también los miembros de control municipal, ¿no es cierto? El espacio público de manera particular podría tenerse esos ámbitos, pero hay que analizarlo en sus diferentes contextos y bajo el rol que va a cumplir o la acción o tarea que va a cumplir. Pero si es que topamos el tema de la salud, seguridad y salud ocupacional, ¿cierto? Que tú eres el experto, hay que también ver estos baremos dentro del ámbito que corresponde. Insisto, si es que yo tengo una función específica que voy a cumplir en el territorio y en donde voy a estar expuesto, por supuesto que se tendría que analizar el riesgo y tú ahí también vas a coincidir conmigo. Pero si hacerle una prenda de uso personal como equipamiento de uso diario, hay que ver todos los componentes, incluso por efectos propios que se tienen que hacer análisis de control, humedad, de condición climática, etcétera, etcétera, para poder ver. Y ahora, ¿qué tipo de chaleco antibala? ¿Qué nivel de chaleco antibala? Así es. Que ese es otro aspecto, ¿no? Entonces, correcto. No hay que generalizar desde esta perspectiva, sino hay que ver cuál es la actividad, la tarea que se va a cumplir y que lógicamente habrán lugares de manera particular que sí revisten un tema importantísimo en donde se tendrá que ver también estos niveles, ¿no? No es cualquier chaleco, es un chaleco específico que cumple una función y que ayude dentro de este ámbito a la protección y seguridad personal que es sustantiva y fundamental
en cualquier orden de tarea para una persona que cumple esta función. Edison, ¿qué opinas desde tu punto de vista? Porque tú como especialista de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad física, ¿qué opinas sobre el tema? ¿Es o no es útil como equipo de protección personal el chaleco para el personal de municipio que hace el control? Ya, bueno, quiero salvar una palabra también que dijo Roberto y que también me queda muy claro y que quiero que quede claro también para que nos estén escuchando. La palabra clave es coordinar, ¿no? El municipio, los GAT, lo que hacen es coordinar. Esa es la palabra clave aquí. Porque habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Vemos uniformados y pensamos que el uniformado tiene que actuar de la misma manera, pero no es así, ¿no? Cada cual tiene su rol. Y en ese sentido, obviamente, es importante tomar en consideración justo lo que Roberto está diciendo, ¿no? Y que en algo de una u otra manera pensamos, me pongo al común de la gente, que el municipio como tal, al tener estas personas, pues también se involucra en este rol, ¿no? Pero en realidad es coordinación. Sin embargo, desde este punto de vista de coordinación, lo puede hacer. Ahora, sobre el tema de los chalecos y el equipo de protección, conversaba yo hace una temporada atrás con alguien en el tema de la seguridad y salud en el trabajo y junto con el rol que hace personal, por ejemplo, de seguridad. Y me decía que el equipo de protección de la gente que hace seguridad no es el chaleco, no es eventualmente un casco, eventualmente también hay que tomar en consideración, por ejemplo, el uso de la tonfa o el tolete que se llama. Y yo difería en ese sentido porque es parte con base en la actividad que realiza, en realidad ese es su equipo que tiene y es un equipo de protección también. Entonces, bajo mi punto de vista, pensaría yo que sí, pero también me allano a lo que dice Roberto, debería determinarse qué tipo de chaleco, e incluso pienso yo que ni siquiera un chaleco, sino algún tipo de elemento que permita, por ejemplo, ya tenemos una situación que pasó en la Marín, cuando atacaron a un personal del municipio con un Con un cuchillo cuchillo, así es. y lo mataron. Si es que de alguna u otra manera se hubiese visualizado, obviamente tuvo que pasar esto, pero no se ha visualizado, no se ha hecho nada por proteger a ese personal que aún sigue expuesto a ese riesgo. Entonces, más allá de pensar en un chaleco antibalas, yo sí pensaría en pensar de algún tipo de equipo de protección, porque va a ser un equipo de protección en esas condiciones, y ahí totalmente de acuerdo, amigo Roberto, que si voy yo a trabajar en esas condiciones, en ese momento, bajo esas situaciones, pues sí debería yo portar. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Clever, Importantísimo lo que acaban de decir ustedes, amigos, y me comprometo traer un profesional que ya estábamos conversando para analizar el tema de chalecos, los tipos de chalecos, cuáles son las funciones, cuáles son las características. No sé si algo ibas a decir, Roberto. sí, justamente para complementar lo que señala Edison, desde la perspectiva amplia, ¿no? Concuerdo plenamente y esa era mi intención y hacia donde estaba apuntando con la respuesta a la pregunta que nos hacía la persona que está presente telemáticamente en este conversatorio. Y en efecto, o sea, no necesariamente es el chaleco, ¿no? Pero como la pregunta fue puntualmente el chaleco, hay que analizarlo en el ámbito que yo ya lo señalé. Pero sin perjuicio de ello, es importante, y no solamente el tema del equipamiento como tal, sino la vestimenta como parte de la protección. Y no solamente, por ejemplo, para el tema de los agentes de control municipal, sino de las instituciones como Policía Nacional, por ejemplo, en donde en una manifestación, en un espectáculo público, se puede suscitar un sinnúmero de factores que cambian el contexto connatural de la reunión específica en un espacio público, en un espacio deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos hoy por hoy, gracias a la tecnología, tenemos elementos que hacen parte de la seguridad personal en este caso del funcionario del servidor.
público, ¿no es cierto? Entonces, sí hay que tomar en consideración todos estos aspectos y bienvenida a la propuesta que tú tienes de verificar con el personal especializado, el experto en el tema de chalecos, porque uno dentro de la experiencia no solamente es el hecho de portar el chaleco, sino es qué tipo de chaleco, para qué tipo de evento y en qué condiciones también hay que tenerlas. Porque a veces pensamos que la panacea es colocarla a una persona un chaleco antibala, pero a lo mejor no resulta que, como bien lo señaló Edison, una persona tiene un arma blanca o cortopunzante o punzocortante igualmente en cualquiera de, y que puede también tener un grado de incidencia y causar un daño incluso letal. Muy bien amigos, vamos a ir cerrando el programa porque ya se nos fue la hora, pero no quiero dejar pasar los comentarios de los amigos. Marco nos dice, el municipio debería ayudar en mejorar los sistemas electrónicos de infraestructura de las cárceles de cada ciudad. Muy rápidamente, Roberto, ¿qué opinas del tema? Muy rápidamente, para ir cerrando el programa. No es una competencia per se, pero sí puede hacer un componente importantísimo de corresponsabilidad y apoyo coordinado con las instituciones, sin duda alguna. Perfecto, entonces en definitiva, creo que todos tenemos la corresponsabilidad de apoyar en todos los temas de seguridad. Vladimir Yunga dice, saludos cordiales estimados amigos, muy interesante el tema de la seguridad ciudadana. Mi pregunta para Roberto, y saludos Vladimir, ¿te recuerdas de Vladimir, Roberto? Claro, seguro que sí. ¿Acaso, dice, a ver, dice la pregunta, Vladimir dice, ¿acaso la descentralización de estas competencias a los gobiernos locales ha ayudado verdaderamente el control? Vista que hoy vemos un aumento exponencial de violencia que años anteriores tal vez por la falta de preparación y capacitación al personal involucrado. O sea, ¿crees que ha mejorado con esto? ¿O es que está estático o ha empeorado? Porque todos los días existen noticias de asaltos, de crímenes, de sicariatos, etcétera. Hay que hacer un amplio, más bien dicho, puntualmente respondiendo. Hay que ver dos perspectivas, una amplia y una específica. En el ámbito específico como tal, sin duda alguna hay factores de riesgo, ¿no? Y tú sabes, dentro de cualquier ámbito de actuación y más en el ámbito que nosotros nos desenvolvemos, siempre hay que hacer un análisis de riesgo. Y en este caso particular hay que ver cuáles son los factores generadores o los factores de riesgo generadores de las violencias, ¿sí? Y también del delito, que son dos cosas diferentes, que la una está ligada a la otra, por supuesto. Por ejemplo, una persona que está alcoholizada y que cree, déjame decirte de paso, que casi todos los problemas que se dan en territorio y de nuestras experiencias que muchos de los problemas y los delitos están asociados al consumo de alcohol y drogas. Créame, en un alto porcentaje. No quiero generalizar, pero sí hay un alto porcentaje que está vinculado a esto. Entonces, para poner el ejemplo, en un hogar la persona llega alcoholizada, se genera una discusión, pero esa discusión se pasa de tono o sube de nivel, ¿ok? Y resulta que por ave situación, la persona que estaba en el conflicto, no hablemos ni hombre ni mujer, sino la persona que estaba en el conflicto como consecuencia de que la otra estaba alcoholizada o bajo la influencia de alguna sustancia sujeta a fiscalización, se produce un hecho que determina o finaliza o tiene como resultado la muerte de una persona. Entonces, ya dejó de ser violencia y que terminó en un delito. Y ese delito, pues, es el que genera esa estadística y vamos a ver que a lo mejor en el ámbito de la violencia y por efectos de la investigación, ¿cuál va a tener mayor peso? ¿El delito o la violencia? ¿Es justificación el acto de violencia frente al delito? A lo mejor no. Entonces, todos esos aspectos hay que considerarlos desde esta perspectiva, una perspectiva amplia y una específica. Entonces, para un poco responder la pregunta de Vladimir,
No se puede hablar de que estábamos mejor o la descentralización ha generado o ha ocasionado o ha desenlazado en eventos que han rebasado la parte de los controles y hay un índice, un incremento de actos delictivos y de violencia. Más creo que hay que analizarlo desde la perspectiva de estos factores generadores de riesgo. ¿Cómo estamos nosotros como sociedad? ¿Cómo estamos como cultura? ¿Sí? ¿Estamos nosotros desarrollando y siendo permisivos con la parte de, por ejemplo, consumo de alcohol? Es parte de la tradición nuestra, de nuestras costumbres, de nuestros actos culturales, religiosos, incluso el tema de consumos de alcohol. ¿Cómo se generan esos aspectos? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los factores protectores? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que cada uno dentro de los ámbitos que corresponde debemos asumir y analizar los casos no de manera generalizada, sino de manera particular. Y esto se evidencia, por ejemplo, en los territorios. Insisto, en una esquina donde se está dando una serie de conflictos, por ejemplo, por efectos, hablemos de un parque. Ese parque que no está siendo dado mantenimiento o no se ha destinado a las personas que puedan desarrollar el mantenimiento de ese parque y que eso es una responsabilidad del municipio, por supuesto que sí, ¿no es cierto? En la dirección, en la jefatura, parques y jardines o el nombre que sea. Pero necesariamente, y no solamente es el hecho de darle el mantenimiento, de darle el equipamiento adecuado para que las personas ocupen ese espacio público, sino también coordinar con empresa eléctrica para la iluminación, empresa de agua potable para que tengan el sitio de responsabilidad como tal en el ámbito, no sé, de baterías sanitarias, etcétera, etcétera. O sea, todo se articula, no solamente la función o la responsabilidad de una institución, sino a veces se transversaliza y hay muchas instituciones. Entonces, todos estos aspectos son importantes considerarlos. Muy bien, vamos terminando, amigos, y antes de darte paso a ti, Edison, voy a leer la última pregunta. Amigos, me disculpan, el resto de preguntas lo dejamos pendientes. Edgar Ramón Villalta nos dice, el EQ91, y ojo con esta pregunta porque es sumamente importante. El EQ911 a nivel nacional debería ser reestructurado de una mejor manera, en beneficio de la seguridad ciudadana. Actualmente no sirve, no llena las expectativas para el objetivo que fue creado, no llegan a tiempo ante el llamado de emergencias por cualquier ciudadano que lo haga. Debe de modificarse en absoluto su función y misión, así como también los procedimientos y protocolos de actuación. Muy bien, desde tu punto de vista, Roberto, ¿qué tal? El 911 fue creado para una cosa y está siendo utilizado para otra cosa. Al inicio, una panacea, todo bonito, todo chévere, los taxistas tenían sus botones de pánico, en los buses tenían los botones de pánico, pero a la hora del té, cuando hay una emergencia, no llega la fuerza pública. ¿Qué está pasando o qué se debería hacer ahí con el 911? ¿Cómo mejorarlo? Yo creo que ahí lo más viable de manera particular y desde la perspectiva técnica es una auditoría interna. Si bien es cierto, la persona que está haciendo la pregunta ha identificado desde su perspectiva, pero debe tener alguna información o algo al haber hecho algún tipo de análisis. Sin duda, los tiempos de respuesta en cualquier proceso de gestión de una atención o de un incidente es importantísimo. Y eso no está en discusión. Tendríamos que hacer una auditoría interna para ver si es que efectivamente esos procesos se los mantiene o se tienen que reformar o reestructurar. Yo creo que la misión es clara del EQ911 y cambiar la misión no va a ser, no es un tema que de pronto está en las manos de cualquier persona, sino lo que hay que hacer es esa auditoría y con esa auditoría ver cómo se está manejando, cómo se está respondiendo, si es que esos
procesos, más que protocolos, procesos de respuesta son los óptimos. Si es que el número de incidentes en un momento dado congestiona, y yo creo que aquí también hay que tomar en cuenta la distribución territorial en cada uno de los circuitos y distritos específicos, más que los distritos, los circuitos, que son unidades territoriales más pequeñas que tiene la Policía Nacional para poder responder a esos incidentes, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en territorio que son muy cercanos los puntos de conflicto y están en dos delimitaciones circuitales, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, se da un hecho que nos comentaban en Riobamba por el mercado del Prado, recordarán el terminal a Baños. Justo en la esquina del terminal ¿Quién va? se produce esto, ¿no? Y el ECU 911 despacha un incidente y le comunica a la unidad de policía comunitaria, a la UPC, para que pueda acudir. Pero dice, no estoy en mi distrito, en mi circuito, eso es el circuito de al lado. Entonces, ahí puede haber también estos casos y por eso es importantísimo, insisto, revisar los procesos y a través de una auditoría interna. Ver también los mantenimientos, que ese es otro punto muy importante porque eso ya demanda otros componentes, otras variables y también otros criterios de análisis, ¿no? Que son importantísimos en este ámbito. Entonces, yo creo que más que cambiar la misión, o que la misión es clara, las funciones son claras, pero lo que sí a lo mejor se necesita es realizar una auditoría, revisar esos procesos de respuesta a los incidentes y también ver si es que dentro de este contexto se necesita coordinar de mejor forma las respuestas y la concurrencia de las diferentes unidades dentro del ámbito que corresponde. Muy bien, queridos amigos, vean, el tiempo ha volado. Ya saben que cuando estamos en familia, pues el tiempo pasa más rápido. Edison, ayúdanos con un mensaje positivo final. Bueno, sí, realmente me quedo como, Creo que deberíamos como que hacer un faltó. capítulo 2, ¿no es cierto? Creo que, y Roberto tenía algo Y Roberto preparado. tenía algo que tenía Sí, preparado y no pudo hacerlo. Me imagino que sí es necesario en realidad, ahora sí, que Roberto nos ayude en ese sentido con esa situación, porque también me quedo con una cosa que estoy viendo que también es necesario ponerle el cascabelito al gato, ¿no? Alguien que se haga cargo justamente de esas auditorías y todas esas cosas que más adelante pensaría conversar contigo, amigo Roberto. Bueno, en mi mensaje positivo, lo que acabamos de escuchar, gente como Roberto que está trabajando en ese sentido, gente como Roberto que está apoyando a los municipios en esto, gente que conoce del tema, sí, que no lo hace con empirismo. Y te felicito, amigo, felicito a todas aquellas personas y especialmente a aquellos gobiernos autónomos descentralizados que lo están haciendo de una manera adecuada, pues esa es la única forma de avanzar. Espero que tengan éxito y nuevamente mis felicitaciones, amigo. excelente. Muchas gracias, mi querido Edison. Roberto, este tema es bastante amplio. Creo que no topamos ni el 0.001% de lo que significa esa coordinación de los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a la seguridad ciudadana. Pero creo que hago extensiva la invitación, Roberto, para una próxima oportunidad. No sé, ¿qué te parece si es que nos acompañas? Vamos a planificar un programa adicional. No sé qué les parezca, amigos. Le invitamos a Roberto nuevamente. Quisiera escuchar sus comentarios. Les leo sus comentarios a través del Facebook. Mi querido amigo Roberto, un mensaje positivo final sobre este tema. Sin duda, yo creo que la parte positiva es la corresponsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos y que nos establece el marco constitucional. A veces nosotros siempre estamos exigiendo, ¿no? Exigimos, pero tampoco no sabemos cuáles son nuestros deberes y obligaciones. Y dentro de esos deberes y obligaciones como ciudadanos es apoyar a la cultura de paz y a la seguridad ciudadana. Entonces, bajo este presupuesto, que no solamente es un presupuesto jurídico constitucional, sino es una responsabilidad connatural del ser humano, como habitantes de un territorio, como habitantes de un país, como habitantes de una localidad,
nuestra obligación es apoyar esa seguridad ciudadana desde el rol que nos corresponde y con la responsabilidad objetiva para mejorar todo nuestro entorno y vivir en un ambiente de convivencia social pacífica. Muy bien, mi querido amigo, siempre es un privilegio el tenerte aquí con nosotros. Para finalizar, pues no me queda más que agradecerles a ustedes, Edison, a Roberto, por el tiempo que ustedes dedican a este programa, que no tiene otro objetivo más que fortalecer la cultura de seguridad ciudadana. Creo que si aportamos todos los días con un granito de arena para evitar un asalto, para evitar un crimen, creo que nuestro trabajo será bien recompensado. Muy bien, creo que Roberto, la gente me está enviando mensajes de WhatsApp que te haga la invitación para una próxima oportunidad para que podamos desarrollar un poquito más del tema. No sé qué te parece, Roberto. Sin ningún problema, Clever, sabes que para mí es un placer el poder compartir y sobre todo conversar con ustedes, con la ciudadanía en general, que necesariamente requiere conocer estos aspectos para aclarar algunas dudas que incluso pueden generarse en el marco de esas exigencias que como ciudadanos tenemos, pero también dejamos de lado nuestros derechos y obligaciones con nuestros conciudadanos. Así es que conmigo cuenten las veces que sean necesarios para hablar de este tema y de los otros que lógicamente dentro del conocimiento y las experiencias propias a lo largo de la formación policial y ahora también profesional en este otro ámbito, pues gustoso de poder compartir las veces que sean necesarias. Muchas gracias, queridos amigos. A todos quienes se conectaron, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestro programa. A todas las personas que verán este programa, pues les invitamos a que se suscriban. Recuerden que estos programas quedan grabados en Facebook y también quedan en YouTube. Ustedes pueden ingresar al perfil de YouTube, al canal nuestro, que es Clever Parra Seguridad y Salud. Ustedes están viendo este momento en sus pantallas. La meta para este año es que lleguemos a los 1000 suscriptores. Aquí ustedes tienen programas de diferentes ámbitos de la seguridad. Hablamos de seguridad integral, de protección, de seguridad ciudadana, de sistemas de gestión, de prevención de riesgos laborales, de prevención de riesgos psicosociales, muy importante. Hablamos de sistemas de gestión, así es que les invitamos a que ingresen, observen nuestros programas y si es de su interés, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Queridos amigos, por parte nuestra, pues ha sido un privilegio el que estén aquí con nosotros. No es la primera ni la última vez, Roberto, que te vamos a tener. Y a todos, recuerden que muy importante es de que nosotros tenemos el poder de la prevención. El 80% depende de nosotros. Nosotros no debemos dar la oportunidad para que el delincuente o aquella persona que nos quiera hacer daño lo haga. Solamente el 20% está en la capacidad y en la motivación de esas personas que quieren hacer daño. El 80% es nuestro. Para nosotros ha sido un privilegio. Nos vemos el próximo martes y un saludo cordial a todos los amigos que están en línea. Gracias, Edison, y gracias, Roberto. Nos vemos. Gracias, Clever. Un placer, un gusto, Edison. Muy gentil. Gracias.